Bien, muy bien entonces, buenos días a todos, a todas, gracias por su asistencia. Bien, respecto a hoy día, bueno, como ustedes saben, la idea es empezar a hacer el trabajo recuperativo, ¿cierto? Para que puedan subir su nota de la evaluación formativa. Recuerden que el trabajo se promedia con la evaluación, ¿ya? Ahora también se les subió una autoevaluación, ya que ojalá la hagan, bueno, la pueden hacer hoy día mismo y la autoevaluación les va a tomar 5 minutos, o menos incluso, porque es súper corta. Ya acuérdense que la autoevaluación valía el 10%, ya donde ustedes en realidad ahí tienen que, bueno, la idea es que sean conscientes, que igual vean si realmente han participado o no, si han cumplido o no, si han estudiado o no, bueno, todas esas cosas cada uno de ustedes sabe, bueno, queda a criterio de ustedes, pero la idea es que obviamente sean lo más éticos posible, ya, pero bueno, como es una autoevaluación, ustedes verán allí sus propios criterios. ¿Ya? O sea, los criterios ahí están claros, pero ustedes tienen que ver si están de acuerdo con lo que ahí se dice o les faltó participación o no. Ya más allá de lo que nosotros como profesores podamos ver, porque, bueno, no todos participan tan activamente, pero sí participan en clase, o sea, sí se conectan a clase, bueno, eso igual está bien. ¿Ya? Respecto al trabajo, se lo voy a explicar una vez que terminemos de ver las páginas que estábamos revisando. Nosotros quedamos en la página 168. Acuérdense que estábamos analizando algunos gráficos sobre el tema de las redes sociales, el uso de algunas plataformas. Terminamos de revisar eso, explico la actividad y nos vamos a los grupos. Ya, yo creo que me parece que incorporé todos los grupos que me llegaron a los correos. Ya, después me dicen si es que hay alguno que no se haya integrado para que lo veamos. Ya, bien. Vamos entonces a la página 168 del libro, ¿ya? Si no me equivoco, en esa página quedamos, ¿cierto? La última vez, ¿ya? Denme un segundo, está cargando esto. Ya. Entonces nosotros estábamos revisando, bueno, como les decía, todo el uso de las plataformas, el uso de las redes sociales, y habíamos visto el tema de las generaciones, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de diversas generaciones, de la generación X, de la generación Z, ¿cierto? Que era la generación de ustedes, ¿verdad? La generación también de los baby boomers, ¿ya? Habíamos visto también los millennials, y los millennials era la generación a la que pertenezco yo, ¿ya? Entonces cada una tenía sus características, ¿ya? Sus características principales, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, que sobre todo que en el caso de ustedes, que son la generación Z, estaban marcados porque eran nativos digitales, ¿ya? Ustedes nacieron en una época, ¿cierto?, donde ya empezaron a usarse con mayor frecuencia las plataformas, ¿cierto? Plataformas virtuales, las redes sociales son mucho más intensas también, ustedes lo ocupan bastante seguido, ¿ya? En cambio, la generación de los millennials vivió esa transición a un auge, de cierto, de las redes sociales, ¿ya? Y, y claro, la generación de sus padres, que es la generación X, ellos probablemente, claro, ellos de hecho no vivieron cuando tenían la edad de ustedes, no tenían tanto acceso a las tecnologías, pero ellos aún así ahora sí la ocupan, obviamente, pero más por motivos laborales, principalmente, entre otros, ¿ya? Habíamos visto algunos gráficos, que estoy esperando que cargue un poco, ¿ya? Em, ya, ahí sí, ahí me cargo la página, ¿ya? Y lo último que vimos era la página 167, ¿ya? Donde habíamos visto que es cierto, distintas generaciones ocupaban las plataformas, pero con distintos objetivos, con distintos motivos, principalmente, ¿ya? Ahí deberían poder verla, ¿cierto? Habíamos hablado de que algunos, por ejemplo, la gran mayoría lo ocupaba, por ejemplo, WhatsApp, bueno, en el 2018 para comunicarse con la familia, para comunicarse para trabajar, estudiar, ya habíamos visto también la frecuencia con que se usaban redes sociales como Instagram y Facebook, entre otras, ya YouTube, Twitter, ¿cierto? En fin, ¿ya? Y quedamos acá en la página 168, ¿ya? Dice afirmaciones en torno a redes sociales y smartphones según generación. Dice, ¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones sobre las redes sociales y los smartphones? Porcentaje de menciones de acuerdo. O sea, acá vamos a ver lo que estaban de acuerdo o no. Ya. Se les preguntó a las distintas generaciones si las redes sociales se exponen demasiado a las personas a la crítica de los demás, y acá fue bastante coincidente, la gran mayoría de los encuestados
piensa que sí, que las redes sociales nos exponen, ¿verdad? Y eso de hecho lo vamos a ver ahí, vamos a comparar los gráficos y justamente, o sea, hay varias situaciones en las que uno se ve expuesto en redes sociales, el hecho de estar ocupando redes sociales ya te expone frente a los otros, ¿cierto? Después se les preguntó si en las redes sociales la gente se muestra de una manera que no es en realidad. Si bien sigue siendo bastante alto este porcentaje en todas las generaciones, sigue destacando los millennials y en la generación Z, ya, y en la medida obviamente que avanzamos generacionalmente en la X y en la Baby Boomer, ellos piensan que la gente sí se muestra, o sea, si bien igual exageran cosas en las redes sociales, pero ya son un poco más auténticos, no así las generaciones más jóvenes que tienden a exagerar mucho en las redes sociales, ¿ya? Después se les preguntó si los smartphones y redes sociales hacen la vida más fácil. Acá, para los millennials y sobre todo para la generación de ustedes, la generación Z, sí piensan que las redes sociales se facilitan bastante las cosas, probablemente porque están ustedes más acostumbrados y ustedes como que nacieron un poco con eso, ¿ya? En cambio, las otras generaciones como quizás estaban acostumbrados a alternar entre la vida virtual y la vida de las redes sociales, o sea, la vida real, claro, la vida real y la virtual en el fondo está ocupando y si bien ocupan plataforma, ocupan como para facilitar la comunicación o algunas aplicaciones, ya, pero aún así esto no necesariamente les cambia mucho su estilo de vida, ya, entonces a eso apunta. Respecto a la pregunta, las redes sociales me han permitido conocer gente nueva. Las generaciones que más destacan, obviamente, y esto se da de manera decreciente, la generación de ustedes, la generación Z, que de hecho coincidía, acuérdense, con que tenían muchos contactos en redes sociales, ¿ya? Em, los millennials, por ejemplo, también piensan que le ha servido para conocer contactos nuevos, es decir, en el fondo gente que no pertenece a su círculo de contacto, o sea, de amigos, ¿ya? Para la generación X, si bien baja un poco el porcentaje, pero igual les permite conocer gente nueva. Y los baby boomer baja bastante. Los baby boomer, ellos piensan que prácticamente 50% que sí, el otro que no, ¿ya? Que en el fondo conocen gente nueva, sí, pero no tanto. Quizás probablemente si ustedes ven a gente mayor en redes sociales, ellos tienen como menor cantidad de contacto y son personas que son, con los contactos que tienen son personas que conocen realmente. Entonces no es que conozcan gente nueva, sino que realmente permanecen en contacto con los amigos de la vida, ya de toda la vida. Y después se les preguntó si los smartphones y redes sociales acercan a las personas a sus familias y amigos. Eh, claro, la generación mía de los millennials y la generación de ustedes, la Z, piensa que principalmente que no, ya baja bastante el porcentaje ahí, porque probablemente nosotros ocupamos las redes sociales con otros fines, no siempre para estar en contacto con la familia, porque la familia uno puede llamarla o WhatsApp, pero en el fondo WhatsApp también son redes sociales, pero en el fondo no es el uso que le dan mucho más los mayores, la gente poco mayor ocupa más para estar en contacto también con la familia y con los amigos, ¿ya? Y respecto a los smartphones, si te hace más eficiente y más productivo, aquí baja bastante, la gran mayoría de las personas piensa que no te hace más productivo necesariamente, y sobre todo los millennials y la generación Z pensamos que no nos hace más productivo en general, ¿ya? En cambio los baby boomers sí tienden al alza ahí, ¿ya? Entonces sí hay diferencia, hay diferencia. Después se les pregunta, relaciona la información de este gráfico con la del anterior, página 167. ¿Crees que las personas son coherentes cuando expresan su visión de las redes sociales y señalan sus preferencias? Acá tienes que comparar las preguntas con, si bien, o sea, más bien con las acciones que aquí se hacían en el gráfico anterior. Por ejemplo, si vamos a la pregunta de acá, a la primera, denme un segundo, que dice, las redes sociales se exponen demasiado a las personas a la crítica de los demás. Si vemos con qué propósito se ocupan las redes sociales, por ejemplo, eh, a ver, dice para opinar, por ejemplo, para ver fotos, para seguir a famosos, por ejemplo, entre otros, ¿ya?
ahí tenemos que sí, de alguna manera nosotros nos estamos exponiendo un poco a la mirada de los otros. O sea, cada vez que nosotros subimos fotos, cada vez que opinamos, estamos de alguna manera exponiendo a los demás. Entonces, si bien las personas piensan, ¿cierto? La mayoría piensan que las redes sociales nos exponen, aún así la usamos. Entonces, son una de las contradicciones como que nos gusta exponernos en el fondo. O sea, si uno se autoanaliza un poco, como que a todos nos gusta exponernos, pareciera, ¿cierto? Porque sabemos que al opinar, que al subir fotos, al comentar, qué sé yo, nos estamos exponiendo en redes sociales también, ¿ya? El solo hecho de estar en las redes sociales ya no expone más, ¿ya? Después dice, en las redes sociales la gente se muestra de una manera que no es la realidad. También coincide bastante porque, por ejemplo, mucha gente... claro, sí, que sigue a famosos, que comparte sus viajes, que sigue ciertas marcas, comparte cierto tipo de fotos, etcétera. De alguna manera, sí busca esta idea de aparentar algo muchas veces que no es que no sea, sino como de exagerar ciertas cosas. Entonces, como que la gente tiende a exagerar mucho algunas cosas en redes sociales o sobreexponerse también. ¿Ya? Después dice, los smartphones y redes sociales hacen la vida más fácil. En realidad, yo creo que sí también, y coincide acá, porque en realidad la gente eh, tiene entretención a la mano, puede opinar, puede mantenerse en contacto con amigos, puede informarse, ver tutoriales, estudiar. De alguna manera, entonces las redes sociales sí, en realidad confirma esta idea de que contribuye a que uno, o sea, que se te faciliten las cosas igual, ¿ya? Y los smartphones y redes sociales acercan a las personas, a sus familias y amigos, sí, de hecho yo creo que una de las cosas también porque más se tienden a ocupar, a pesar que el gráfico de la 168 bajó bastante, sin embargo, acá se le da bastante prioridad a... que se ocupa para, por ejemplo, comunicarse con la familia, para organizar ¿cierto? Alguna fiesta, alguna celebración con amigos, me imagino, comunicarse con los amigos. Entonces, ahí también hay otra contradicción, porque en realidad si ocupamos las redes sociales más de lo que creemos lo mejor para estar en contacto con nuestras familias y amigos, ya, o contacto en general, ya. Eso, bueno, y respecto a la eficiencia, habría que analizarlo más en profundidad, pero a lo mejor les facilita el hecho de que vean tutoriales, puede que al ver tutoriales uno se vuelva un poco más eficiente, a lo mejor en hacer ciertas cosas, pero no necesariamente, ese no es como la principal finalidad de las redes sociales. ¿Agregarían algo más ustedes a este análisis, a esta comparación entre ambos, o sea, entre los gráficos y estos resultados de la encuesta? ¿O creen que está bien? ¿Están de acuerdo más o menos con lo que o sea, con lo que le estaba comentando o piensan que hay alguna diferencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿O piensan que es así? ¿Piensan que es así entonces? Que la gente igual tiende a exponerse mucho en redes sociales, que la gente en realidad no siempre se muestra como es. ¿Están de acuerdo con todo eso, chicos, chicas? Sí, profe. ¿Ya? ¿Ya? Ya entonces me imagino que la mayoría igual debe estar de acuerdo, ¿no? Bueno, si hay alguno que discrepe, igual puede opinar, si no, no hay problema en eso. ¿Ya? Porque son encuestas. Ya, después dice amigos en Facebook. Dice sobre Facebook, ¿cuántos amigos tienes en tu cuenta? Acá es bien interesante. Ya ustedes pueden analizarse ustedes mismos cuántos contactos tienen en Facebook, si es que todavía ocupan Facebook, ya, o lo podrían después comprar a Instagram igual. Ya, por ejemplo, entre cero y 100, y coincide con esta idea de que la gente los baby boomers, que son la gente mayor, ocupa, o sea, tiene menor contacto, menor cantidad de contacto porque probablemente se reúne o mantiene el contacto con sus amigos de toda la vida solamente, no tienden a buscar contactos nuevos, en la mayoría de los casos, ¿ya? En cambio, baja bastante el porcentaje de los millennials y los Z porque ellos tienden a tener mucha mayor cantidad de contacto en sus redes sociales. Entre 101 y 300 hay un mayor equilibrio ahí entre los millennials, la generación X y los baby boomers, pero obviamente la generación Z sigue teniendo mucho más contacto siempre. Después, entre 301 y 500, ahí ya está tomándose ¿cierto? La palestra, por así decirlo, de la generación de ustedes, la generación Z, y ya es muy notorio, ¿cierto? Con más de 500 contactos, la generación Z es la que predomina, o sea, la generación Z por lo general no tiende a tener menos a 500 contactos, o sea, la generación de ustedes no suele manejar menos de 500 contactos muchas veces en sus redes sociales, ¿ya?
y ahí después hay un porcentaje que no sabe, ¿ya? Eso en general, ya eso ya lo comentamos, la diferencia de los baby boomers, ¿cierto? Con la generación X. Ya, también les comenté este libro, que acuérdense que yo le subí un extracto, las primeras 10 páginas, que se las encontré, se las subí, y una reseña, que era bien interesante, que ojalá lo puedan leer o revisar un poco, y que está completo en el enlace de la biblioteca escolar del Mineduc, que también se los dejé. Por si le interesa el tema de las redes sociales y el tema de la privacidad de la información y ese tipo de cosas. ¿Ya? Bien, la página 170 dice configuración en Facebook. En Facebook. Dice, ¿crees que los datos que tienes sobre ti en Facebook son privados? Si ustedes le hicieran esa pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que los datos de ustedes, una vez que están en Facebook o en otras redes sociales, son privados? O piensan que ya dejan de ser privados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han leído? Yo pienso que, yo ¿Sí? pienso que mientras uno va rellenando toda tu información, ya muchas partes del mundo ya saben todo. Sí, cierto, tal cual. O sea, ¿ustedes han dado el tiempo de leer eso que aparece así como política de privacidad o le ponen a aceptar nomás? ¿Se dan ese tiempo, no? De leer. No, es como leer mucho, así que uno la aprende a aceptar nomás. Claro, sí, cierto. Entonces, por lo mismo, bueno, claro, en realidad yo creo que son muy pocas las personas que se dan el tiempo de leerlo, pero muchas veces ahí es cuando te dicen que si es que aceptan el fondo que tus datos sean, que otras personas tengan acceso a él o qué sé yo, otras aplicaciones, o en el fondo esos datos se tienden a ocupar muchas veces con fines comerciales. Por ejemplo, no sé, para las empresas que después te quieren vender algún producto, a ellos les sirve saber cuáles son tus intereses o cuáles son tus preferencias o qué tipo de cosas te gustan, no sé. Entonces, generalmente las empresas que te van a vender algo, a vender productos, generalmente compran esta información a empresas también como Facebook, como Instagram o todas estas empresas. En el fondo ya nuestra información, ya una vez que estamos en redes sociales, realmente ya no es privada. ¿Ya? Entonces se le hizo esta misma pregunta a la gente y ellos piensan que cuando les dicen, ¿crees que los datos que tienes sobre ti en Facebook son privados? El 74% dice que no y el 26% dice que sí. O sea, la gran mayoría piensa que ya no son privados. ¿Ya? Y después se mantiene bastante equilibrado, ¿cierto? En que la gran mayoría, tres cuartos prácticamente de cada generación piensa que ya, o sea, por lo menos tienen asumido que sus datos no son privados, o sea, saben al menos que una vez que ingresan a redes sociales ya pierden bastante privacidad, ¿ya? Después se les pregunta qué tipo de configuración de seguridad tienes actualmente en tu cuenta de Facebook. Respecto dice, mi cuenta es privada, solamente mis contactos, amigos pueden ver lo que publico, 61%, la gran mayoría. Después dice, tengo parte de mi configuración privada y otra pública, 22%, y mi cuenta es pública, cualquier persona puede ver lo que publico, 11%. Y hay algunos que no saben cómo está configurada su página en Facebook, ¿cierto? 6%. ¿Ya? Entonces ahí lo que predomina entonces es que, claro, la primera opción, que la mayoría tiene su cuenta privada, ¿cierto? Y solamente los amigos, ¿verdad? Puedan ver lo que publican, ¿ya? Eso principalmente, ¿ya? Después dice algunas preguntas. En el contexto de las redes sociales, ¿cómo se define lo público y lo privado? ¿Ustedes creen, cómo creen que se da esta diferencia entre lo público y lo privado en redes sociales? ¿Es fácil o difícil saber lo que ya es público y lo que es privado? ¿Qué piensan ustedes una vez que están en redes sociales? ¿Qué pasa con lo público y lo privado en redes sociales? ¿Se han puesto a pensar en eso, no? ¿Alguna vez? ¿Qué pasa con lo público y privado en las redes sociales? ¿Es problemático o no es problemático lo público y lo privado en las redes sociales? ¿Qué piensan ustedes? ¿O a ustedes no le importa mucho si, si lo que publican o sea, bueno, ya publicarlo ya se hace público, pero lo que suben a redes sociales en el fondo se vuelve más público o se mantiene más privado? ¿Qué les pasa con eso? Con esta idea de lo público y lo privado en redes sociales? ¿O no tienen una opinión al respecto? ¿Ninguno tiene una opinión sobre eso? ¿No se lo preguntan? Yo sí, pero no sé cómo decírsela. Pero intente explicarlo, a ver.
¿ya? Dice, no, Pablo, ya, pero por ejemplo, a ver, alguno que quiera expresar lo que piensa, si la idea es que tampoco que sea perfecta la respuesta, sino que lo puedan explicar en sus palabras. ¿Qué es para ustedes lo público y lo privado en las redes sociales? Chicos, chicas. Para mí lo público es que, digamos, que cualquier persona que quiera saber de ti se puede meter a tu perfil y revisa. Y lo privado es cuando, digamos, que tú aceptas a un amigo en Instagram para que él pueda ver tus fotos y esas cosas. Ajá, sí, cierto, eso es una buena respuesta. Gracias, Alejandro. Muy bien, cierto, o sea, igual es como bien delgada la línea entre lo público y lo privado. O sea, muchas veces, no sé, pues esto mismo de la configuración, por lo menos tienen, tienen esa opción las redes sociales, de que tú puedes configurar algunas partes de tu cuenta para que solamente, no sé, por ejemplo, algunas fotos solamente la vean tus amigos o la gente que te conoce, ¿cierto? Claro, y otra gente tiende a dejar sus perfiles públicos porque no le interesa si lo ve cualquier persona o solamente sus contactos, ¿ya? Pero en general, claro, depende también de lo que publiquemos y muchas veces, sobre todo esta gente que a veces tiene como ideología muy contraria, entonces a veces también tienden a dejar sus perfiles más privados también, cosa de que no todos accedan a lo que ellos publican, otras cosas, o las fotos que la gente sube. Sin embargo, esto mismo que les comentaba de las políticas de privacidad, por eso es interesante ese libro que ojalá puedan leer, que es bastante corto de hecho, y tiene hasta ilustraciones. Entonces, claro, por lo que veía en ese libro, igual apuntaban un poco a eso, a esta idea de que una vez que ya ingresas a redes sociales o a estas plataformas, estas aplicaciones, ya tu información deja de ser privada y se vuelve pública. Entonces, hay que ser consciente de eso. O sea, tenemos que ser conscientes de que no es que esté mal que usemos redes sociales, sino que ser conscientes también a lo que nos exponemos. Hay varios videos que han salido, los voy a buscar a ver si es que encuentro alguno. Profe, Sí, sí, pasó algo así como cuando, no me acuerdo, leí o escuché en ajá. su tiempo cuando eran las votaciones en Estados Unidos y que se habían alterado todas las votaciones porque se habían hackeado los servidores de Facebook, una cosa así. Mm, sí, lo que recuerdo, eso sí, algo así fue, pero a ver, no recuerdo tan exacto, pero lo que sí recuerdo de eso eso fue como el 2016, sí, más o menos. Sí, fue, si no me equivoco, sí, o el 2000, sí, 2016 parece que fue. Bueno, sí, lo que había pasado ahí, recuerdo, era que, no sé si es que o sea, sí, hubo como una suerte de hackeo, pero era porque había muchos perfiles falsos, porque la gente a veces, o sea, muchos que crearon muchos perfiles falsos para opinar, qué sé yo, y fuera de eso, también para ver, se ven las tendencias. Muchas veces a través de redes sociales se pueden ver cuáles son las tendencias políticas del momento, porque en la cantidad de información que va apareciendo igual, en la cantidad de veces, por ejemplo, que se comparte o que se repite cierta palabra a nivel mundial, por ejemplo. O sea, es como, por ejemplo, si acá en Chile analizaran el apruebo y el rechazo. ¿Cuánta gente en sus redes sociales ha dicho apruebo y cuánta gente ha dicho rechazo o ha publicado algo relacionado con el rechazo? Entonces, de hecho, probablemente se ha hecho y probablemente ya se tienen esos datos y quizás hasta Facebook ya los vendió, pero a lo que voy es que justamente con ese tipo de cosas, a lo que apunto con este tema de lo público y lo privado, porque por ejemplo nosotros creemos que nuestras opiniones solamente la conocen nuestros contactos, pero a veces sin darnos cuenta le estamos entregando esta información a compañía, empresa de publicidad, de propaganda, perfectamente gente que le interesa esta información podría comprarla perfectamente y pagar millones y millones por esta información, porque a ellos les sirve. Entonces, son situaciones así, sí, de hecho pasa. De hecho, ayer estaba viendo una película de estas que me gustan, así que no recuerdo bien el nombre ahora, pero era de como post, post-apocalíptica, que era como sí, era como una especie de viaje al centro de la Tierra, ya, y donde justamente había un hacker que era como de renombre, así como internacional, y el tipo hackeó muchas cosas, hackeó, por ejemplo, esto mismo de la información de
de que la gente cada vez que publicara algo extraño que estaba pasando, algo fuera de lo común, como para que la gente en el planeta no entrara en alarma, en estado de alarma, lo que hacía era como enviar un virus y ese virus borraba todas esas publicaciones que tuvieran alguna referencia con alguna situación anómala, por ejemplo, cambio electromagnético o no sé, animales que se están comportando fuera de lo común o situaciones con los humanos. Entonces, el hacker hacía todo eso, el tema de las redes sociales con todo lo que se publicaba. ¿Ya? Entonces, lo que voy, que esa es la otra cara de la manipulación, que en el fondo lo más probable es que de alguna manera sí pase, ¿ya? Y también manipulen muchas veces las redes sociales, yo creo que sí. O sea, todas estas veces que, no, que la gente no le bloquean sus cuentas o que le bloquean las publicaciones, eso también, pues, eso también es parte de lo que les comento, ¿ya? Bien, según los datos del estudio, se puede afirmar que la generación Z tiene más conciencia de lo privado que la generación X. ¿Por qué? Em, si analizamos, en verdad, esta idea de, claro, de la conciencia que tienen, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Su generación tiene más conciencia de lo público y lo privado, no? ¿Qué creen ustedes a partir de lo que hemos visto? No, yo creo que le da lo mismo en realidad. Sí, cierto, yo también pienso un poco lo mismo, como que en realidad, o a lo mejor sí son conscientes, pero como que no le toman mucha importancia, sí, lo más probable es que sí, sí, cierto. ¿Qué datos e información te falta para poder definir con precisión qué es lo público y lo privado? ¿Creen que con todos estos datos que revisamos queda claro esta idea de lo público y lo privado, o a ustedes le hubiese gustado haber visto otra encuesta, otra información, para que, por ejemplo, esta información fuera más completa? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que está bien así. ¿Ya? ¿Están todos conformes entonces con la información? ¿Creen que con esto ya estos datos bastaban? Ya, puede ser, puede ser. No, pero siempre igual es bueno a veces buscar más fuentes. A lo mejor igual podrían haber puesto datos de, a ver, dice, la pregunta era, ¿qué dato de información te falta para poder definir con precisión qué es lo público y lo privado? Mm, sí, a lo mejor ahí podrían haber, claro, es que igual estaba bastante bueno esta idea de la configuración, porque eso igual te da cuenta de que la gente igual es consciente de que puede, de que, o sea, que si bien hasta cierto punto por estar en redes sociales todo se vuelve público, pero igual puede mantener un grado de privacidad al menos con la gente que lo pueda ver. Ya más allá que después tu información pueda ser vendida a alguna empresa. Ya, así que igual. Ya. Bien, chicos. Después, bueno, hasta ahí era esta guía. Ahora les recuerdo que para el trabajo en grupo tienen que hacer las actividades de esta página de la 171, ¿ya? Entonces tienen que hacer la 1.1, la 1.2, hasta la 5, ¿ya? Y para cada respuesta, bueno, yo ya les subí la pauta, así que para que la revisen, y se la voy a proyectar igual, ¿ya? Tienen que hacer un párrafo al menos para cada respuesta, un párrafo un poco más extenso, unas 5 líneas al menos para que esté más desarrollar la respuesta para cada una, y todo eso va en un Word. Y en un Word aparte me tienen que subir, cierto, el ensayo, ¿ya? Entonces, en un Word Ah, pero eso es lo que no entendía si esto era parte del ensayo. sí, 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 aparte del ensayo, sí. En un Word aparte va el desarrollo de las actividades y en otro Word va el ensayo. Y el ensayo, acuérdense que podía ser entre 1 a 3 planas, ¿ya? Por eso es importante que se genere un trabajo en grupo para que se repartan las actividades, ¿ya? La primera decía, produce un breve texto descriptivo sobre las diferencias generacionales del uso del teléfono celular y de las redes sociales, ¿ya? Eh, en el fondo, estas dos preguntas, la 1.1 y la 1.2, las pueden juntar en un solo párrafo, o en dos párrafos, o un párrafo para cada uno, ¿ya? Pero esta idea del breve texto descriptivo apunta a que ustedes escriban un párrafo para cada una. Yo les sugiero escribir al menos un párrafo para cada una, ¿ya? Eso para la diferencia significativa entre distintas generaciones y para los rasgos latentes de la sociedad, ¿ya? Para ambas, por lo menos un párrafo de desarrollo, y para las demás también, ¿ya? Entonces, eso respecto a esa parte. Y entonces acá, en esta parte de producción, cambiamos lo del video por lo del ensayo, pero es lo mismo, solamente que ustedes tienen que escribirlo ahora. ¿Ya? Dice, en grupo reflexionen sobre los problemas éticos asociados al uso de redes sociales. Esos son los temas que tienen que abordar en su ensayo. ¿Ya? Lo uso ético en redes sociales, pueden abordar el bullying, el ciberbullying, el plagio, las noticias falsas o fake news, pueden hablar de la estafa en internet, pueden hablar también de otro día mencionaban las funas, bueno, si quieren hablar de las funas también pueden hablarlo, porque
porque son parte de lo que pasa en redes sociales, el tema de la suplantación de identidad, pueden hablar también, por ejemplo, no sé, de las opiniones que la gente hace en redes sociales, ¿qué más? No sé, de las publicaciones que hace la gente, del tema de las políticas de privacidad, los posteos que, por ejemplo, por qué se tiende a ocupar más el uso de fotos, inclusive podrían hablar hasta de los memes, podrían hablar también de por qué a veces predomina el uso de los memes en redes sociales, ¿ya? No sé, todo ese tipo de cosas pueden abordar en un ensayo, o sea, todo lo que ustedes pueden asociar a redes sociales y a Internet en general, ¿ya? Pueden hablar el tema de los estereotipos de género en redes sociales, de los estereotipos, no sé, pues no sé si han visto xenofobia o discriminación también, la pueden hablar, ¿ya? O sea, pueden hablar todos los temas que a ustedes se le ocurran, vinculados siempre sí a las redes sociales o a Internet, ¿ya? Esos son los temas para los ensayos, y ojalá que ya lo tengan claro hoy día, ¿ya? Para que puedan avanzar. Eso respecto a lo que hay que hacer. Les voy a proyectar la pauta que ya se la subí. Ya dice, bueno, el objetivo es el objetivo 6, ya es un nuevo objetivo que vamos a empezar a trabajar, ¿cierto? Que tiene que ver con la producción escrita, ya, pero está muy vinculado a lo que veníamos viendo. Ya dice producir textos orales, escritos, audiovisuales, coherentes, ¿cierto? Y cohesionados, es decir, que tengan sentido, ¿verdad? Que estén bien escritos, ¿ya? Para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos. O sea, el hacer un ensayo es ideal para esto porque el ensayo te permite, como el ensayo es un texto argumentativo, el ensayo les permite generar opiniones, expresar lo que quieren expresar, ¿cierto? Su idea, ya lo que piensan, ¿ya? Principalmente eso, ¿cierto? La idea es hacer un proceso de escritura, por eso, bueno, ya nos quedan 15 minutos, así que no creo que podamos trabajar en grupo hoy, pero sí me interesa que delimiten sus temas, ¿ya? Pero la próxima clase sí vamos a empezar el trabajo en grupo, probablemente las dos clases de la próxima semana vamos a estar dedicados a esto, ya, pero no podemos dedicar más que eso, o una, no sé, ahí va a depender, ya. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿Sí? yo no asistí a la clase que hicieron, armaron los grupos. Sí, eso es lo otro. Miren, las personas, miren, les voy a leer después quienes tengo en grupo y los que no tengan grupos, hoy día me envían con quién van a trabajar. Mira, se podían trabajar de máximo 3 personas, se podía trabajar de a dos también o individualmente. Tenían esas 3 opciones, ¿ya? Todos tenían que entregarlo, sí. O sea, independiente que trabajaran individual, en pareja o de a 3 personas, tenían que entregar esta actividad, ¿ya? Yo puse ahí el 26 de octubre, pero lo más probable es que amplíe el plazo, como les digo, y lo deje hasta el próximo viernes, ya porque es mejor que hagan un buen trabajo, ya. Así Eso que le voy a voy, decir. sí, así que yo voy a ampliar ese plazo. Ya yo creo que lo voy a dejar hasta el próximo viernes, pero no puede pasar del próximo viernes, sí, ya. Y destinaríamos las dos clases al trabajo grupal, ya. Lo que sí les voy a pedir, chicos, es que por favor, que ojalá la próxima clase me traigan, ojalá haya respondida como vamos a trabajar en grupo, yo lo voy a dividir en grupos en la clase y voy a retroalimentar lo que hayan hecho. Entonces, ojalá ya me traiga respondida la mayoría de las preguntas. Ya, entonces ustedes yo les permito compartir pantalla ese día y ustedes me proyectan lo que llevan y yo en un Word, por eso ustedes ya en el fondo ya tienen que tener avanzado y yo voy dándole sugerencias de si está bien la respuesta o no, pero lo que más me interesa es el ensayo sobre todo, porque que tengan para el ensayo por lo menos pensado el tema y ojalá redactado el párrafo de introducción. Ya con eso, al menos para la primera clase, para yo poder retroalimentarlos, porque si no, si se ponen recién a trabajar y a escribir en clase, se van a atrasar mucho. Y entonces, si ustedes ya tienen pensada al menos la introducción del ensayo, yo ya puedo retroalimentar si es que el ensayo va bien o no. ¿Ya? Así que eso es importante que esté avanzado para el próximo lunes. ¿Ya? Bien. Así que voy a cambiar la fecha y le voy a ampliar ahí, sí, le voy a ampliar hasta, sería, a ver, ya sería hasta el próximo viernes 30, ya para la entrega del trabajo y las actividades. Ya, aquí están las instrucciones, dice el ensayo debe enviarse como adjunto a Classroom, o sea, en la misma parte donde yo subí este material, ustedes tienen que subir ahí la tarea resuelta. Ya, cierto, tienen que subir, acuérdense, cada grupo tiene que subir el Word y, o sea, el Word de las actividades y el ensayo, pero esto me lo suben recién el 30, ya antes no, porque antes lo vamos a estar mejorando, vamos a estar viéndolo en clase, recién hacia el 30, o si lo tuvieran listo completo antes, puede ser 29, 28, pero el 30 es el plazo, ya suben el trabajo final listo,
ya la actividad en una página, o sea, en un Word y en el otro Word el ensayo, ya. Pero sí o sí tienen que tener un avance para el lunes, ya. Respecto a la redacción, el ensayo tiene que tener un título, obviamente, acuérdense que es un texto argumentativo, el titular tiene que ser controversial, tiene que ser polémico, o sea, tiene que generar una postura a favor o en contra del tema que escojan, tiene que ir en letra Times New Roman, tamaño 14, y el resto del texto, tanto del ensayo como de las actividades, van en letra Times New Roman, párrafos justificados. Lo de los justificar párrafos, si alguno no sabe, se pone acá, se pone ahí donde estoy marcando la opción de los párrafos. Esta cuarta opción es justificar para que se centre y quede como está acá. Y lo otro es espaciado 1,5, interlineado 1,5. Ya, en caso de que alguno no supiera algún grupo, lo vemos, pero no importa ya, si no importa si no hacen este espaciado de 1,5. Ya, pero lo que voy que no sea más que eso, ya para que no, para que realmente una plana realmente le calce bien la información. ¿Ya? El ensayo tiene 35 puntos y las preguntas 15, ¿ya? Para que lo tengan presente. Entonces, total del trabajo suma 50 puntos, ¿ya? Alguien parece que escribió en el chat. Denme un segundo. A ver. Ah, ok. No, Profe, sí, 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 es pregúnteme. que le quería preguntar si la Fabiana puede ser de nuestro grupo. Sí, sin Es ningún que problema. nosotras somos con la Antonia Lara. Ya, lo vemos al final, ¿ya? Lo vemos, explico esto y vemos lo de los grupos. ¿Les parece? Sí, porque si no nos vamos a enredar, si nos vamos a dispersar mucho, ¿ya? Entonces termino de explicar esta parte y vemos lo de los grupos. Ya, en el chat me preguntaban si era optativo. No, no es optativo. No recuerdo si en su curso un 7, no hubo 7 me parece, ¿cierto? Creo que no, sí. En la prueba, en la evaluación formativa me parece que no hubo 7 en su curso. ¿Ya? Entonces no es optativo para nadie. ¿Ya? En el tercero A, por ejemplo, sí hubo 7, pero igual tuvieron que hacerlo, están en eso igual, pero ellos, a los que tuvieron 7, por ejemplo, solamente a ellos se les guarda la nota del trabajo, si es que la nota es buena, obviamente, si no, no, ya se les guarda para promediarla con la evaluación formativa de la nota 3, ¿ya? O sea, porque ustedes van a tener otra prueba en noviembre, que es la nota final. Entonces, si les fuera mal, ya tienen esta nota, la nota que reservada, pero eso era para los que tenían 7, y creo que en este curso no hay, entonces este trabajo se promedia sí o sí con la evaluación formativa de ahora, ¿ya? Solamente le daba esa opción a los que tenían 7, ¿ya? Ah, ya, ok, 8, ya, muy bien, muy bien. ¿Ya? Eso, entonces, como les decía, obligatorio para todos. Ya, fíjense acá, porque igual voy a ver si les subo alguna, creo que alguna vez grabé una clase sobre cómo hacer ensayo, la voy a buscar por allí y se las comparto, si no, ahí veo. Pero en el fondo dice secuencia para construir un ensayo. Lo primero es tener claro el tema, tienen que saber qué tema van a abordar. Por eso estos días piensen bien como grupo, decían qué tema, tienen que delimitarlo, ¿ya? En sentido, por ejemplo, si van a hablar de la fake news, solamente hablar de la fake news y de los subtemas que se desprenden y no ponerse a hablar de todos los temas de Internet. Ya tienen que escoger un solo tema. ¿Qué tópicos relacionados con el tema se pueden incluir? Por ejemplo, supongamos que están hablando de los estereotipos de género en las redes sociales, podrían hablar de la violencia verbal, de la violencia en imágenes o qué sé yo, a través de distintas plataformas en redes sociales. ¿Ya? Entonces ahí tienen una cantidad de subtemas que se desprenden del tema principal. Entonces, todo ensayo tiene el tema principal, que va a ser relacionado con su tesis, y subtemas que se van desarrollando que les sirve para la argumentación. Tienen que pensar fuentes, es decir, que esas fuentes van al final, ustedes me las ponen al final, ponen fuentes, ¿cierto? O páginas web revisadas o fuentes si leyeron algún texto y las anexan al final del ensayo. Ya, pero esa sección de las fuentes no forma parte de las 3 páginas. Ya la sección de las fuentes, no lo anoté, allí debería haberlo anotado, pero la sección de las fuentes no les contabiliza como una página extra. O sea, no me pueden redactar media plana de escritura y la demás parte fuentes, no, eso no se puede. Se considera solamente la escritura del ensayo como la plana o máximo 3 planas. ¿Ya? Parece que hay pregunta o no. Prefiero que me hagan las preguntas oralmente. A ver, dice... Ah, ya, ok, Javier, sí. ¿Ya? Bien.
Después dice, denme un segundo, ¿a quién va dirigido mi escrito? Bueno, obviamente lo voy a leer yo, pero hay un boletín informativo que se está creando en el liceo, donde me dieron la opción de enviar trabajo, y los trabajos que estén muy buenos, si ustedes me autorizan, se pueden publicar allí. ¿Ya? Y sería súper interesante porque podría leer la comunidad educativa y estos temas son súper buenos porque son, todos de alguna manera ocupamos redes sociales, entonces interesante que reflexionen. ¿Ya? Si a alguno después les va bien y quiere que me permite compartir el trabajo, lo podríamos compartir allí, ¿ya? ¿Cuál es mi intención comunicativa? O en el fondo, ¿qué es lo que quiero lograr? O sea, convencer, persuadir, ¿cierto? Lo típico, o disuadir a alguien. El lenguaje siempre es formal en un ensayo, pero puede ser más cercano, más ameno, no tiene que ser, o sea, es formal, sí, pero no necesariamente tiene que ser lejano. O sea, ustedes igual pueden ocupar un lenguaje más cercano con el lector, ¿ya? En la introducción, como ustedes saben, imagino que han hecho introducciones antes, ya siempre se presenta el tema, ¿cierto? Bueno, hay ensayos que son deductivos, que la tesis está al principio, y hay ensayos que son inductivos, que la tesis va al final. Eh, no es tan frecuente que aparezcan los inductivos, pero son bien interesantes. Si algún grupo se atreve a escribir un ensayo inductivo donde primero se plantea todo lo que tiene que ver con los argumentos, ¿cierto? Y finalmente la tesis como conclusión podría ser. Pero por lo general el formato es la tesis que va en el primer párrafo, o sea, se plantea en el primer párrafo, y ahí se presenta el tema, se plantea cuál es su objetivo con el trabajo, se describe el problema, o sea, se describe por qué ustedes eligieron hablar de ese tema en particular, relacionado con las redes sociales, y ahí buscan ciertos antecedentes que estén relacionados con el tema. Y luego ya vienen todo lo que es la argumentación, y en la argumentación ustedes ya tienen que tener claro qué es la tesis, ¿cierto? Em, y pensar argumento a favor o en contra de lo que piensan, ¿ya? A favor o en contra de su tesis, ¿ya? Les sugiero que cada párrafo que ustedes creen en el cuerpo argumentativo, que cada párrafo desarrolle un argumento. ¿Por qué? Porque así les va a quedar mucho más ordenado, ¿ya? O sea, que ustedes, por ejemplo, tienen un primer párrafo de introducción y el párrafo 2, 3, 4, 5, 6 o no sé cuántos párrafos hagan, todos esos párrafos, cada párrafo desarrolla un argumento y ese argumento lo van respaldando. Siempre cada argumento, lo ideal es que no sea una mera opinión, porque si esa es la gracia de que un argumento tiene que tener respaldo, ¿ya? Entonces ustedes lo respaldan ¿con qué? Con la cita de alguien que sea connotado en el tema, que sea destacado en el tema, o por ejemplo gráficos como los que vimos ahora en clase, o también pueden ser estadística o información, ¿verdad? Que respalde lo que ustedes dicen, ¿ya? Lo que ustedes van encontrando. Y finalmente, un párrafo de conclusión o cierre, a veces puede ser más de un párrafo, pero por lo general es uno, donde se reitera la tesis, se reafirma, se sintetiza lo revisado a lo largo del ensayo, ¿cierto? Se plantean las conclusiones o sugerencias o proyecciones, ¿ya? Eso en líneas generales, acuérdense que va de 1 a 3 planas, ¿cierto? El ensayo, ¿ya? Eso, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Queda claro cuál es la estructura del ensayo? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Estas preguntas de acá no tienen que responderlas, así que ninguno me la responda, pero sí son preguntas para reflexionar. Pero ¿cuándo se hacen estas preguntas? Una vez que ustedes ya tienen su versión casi definitiva del ensayo, una vez que ya escribieron todo, ya tienen todo estructurado, listo, casi para la entrega, ustedes si quieren ver si su ensayo está bien o no, antes de que yo lo revise como la versión final, pueden hacerse estas preguntas. Dice, el texto está organizado en introducción, desarrollo y conclusión, ya. O sea, todo ensayo tiene que tener esta introducción, este desarrollo, cuerpo argumentativo y conclusión. Si tiene eso, van bien. Cada párrafo está organizado según una idea principal o nuclear. Eso se logra con lo que yo les decía recién, de que cada párrafo del cuerpo argumentativo, por ejemplo, desarrolla un argumento. Que en cada párrafo ustedes desarrollen un argumento con su respaldo. Entonces ahí eso se cumpliría. Después dice, en el ordenamiento de las ideas, cada nueva idea está relacionada con la anterior y con el planteamiento central del texto. Si ustedes van haciendo todo de manera así como súper estructurada, con la tesis al principio, explicar el tema, ¿cierto? Y después van enumerando los argumentos y los describen y los respaldan y hacen la conclusión, eso también se va a cumplir porque el texto les va a quedar ordenado. Ya la información y su argumentación se va a presentar ordenada. Ya la claridad de la tesis, bueno, eso está en cuán claros quieran ustedes ser, ya
una variedad de argumentos, o sea, por lo menos cada ensayo tiene que tener al menos 3 argumentos, ya con su respaldo, ya para que sea un ensayo bueno, porque si no va a ser un ensayo sin mucha argumentación. Ya, los contraargumentos en este caso no les voy a pedir contraargumentos, a no ser que algún grupo quiera agregarlo, así que no se preocupen por eso. Y el uso de los conectores, si están bien usados, la conclusión, si es que ustedes reiteraron la tesis, si hicieron una buena síntesis, si ocuparon bien la ortografía, si hay falacia o no hay falacia, ya, o sea, por ejemplo, la idea de evitar las falacias, pues, o sea, por algo revisamos falacias en algunas clases atrás, es para que justamente ustedes no cometan esos errores argumentativos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes, no es obligación que le hagan preguntas al lector, pero estas preguntas como retóricas, que no son preguntas que esperen respuestas, son súper útiles. Si ustedes quieren plantear una pregunta en la introducción o en la conclusión, en alguna parte del ensayo, igual sirve bastante. Ya, bueno, después el vocabulario, que sea formal, pero variado, ¿cierto? Puede ser más ameno también. Y lo demás es que si ustedes logran convencer o persuadir finalmente al lector o no, ya, y que sea coherente. Ya, y aquí está la pauta, 5 puntos para logrado, medianamente logrado 3 puntos y no logrado 1 punto por criterio. Se mide ortografía, bueno, como en grupo, bueno, igual como lo voy a estar retroalimentando, voy a retroalimentar algunas cosas, pero ojo ahí, ya, porque generalmente la ortografía es lo que más les baja, ya, y la ortografía se mide también el uso de las tildes. Ya, así como es un trabajo grupal, entre todo el grupo, fíjense en eso de la ortografía también. El vocabulario, en el fondo, que si el vocabulario está bien usado o están bien o mal empleadas las palabras, pero en vocabulario realmente a ustedes les va bien. Lo otro, por ejemplo, la cohesión textual tiene que ver con el uso de los conectores, en el fondo que no hayan errores gramaticales, en eso por lo general no hay tanto problema, en la mayoría de los casos. Respecto al uso de los párrafos, claro, en el fondo que al menos hayan tres párrafos, o sea, a ver, dice, claro, dice, a ver, déjenme ver acá. Este es logrado, sí, dice acá. Corrección del uso de párrafo, inclusión de una idea central en cada uno, sí. En el fondo, cada párrafo tiene una idea central, ¿cierto? Que es lo que le iba comentando, ¿ya? Eso es lo principal. ¿Ya? Después dice estructura global. Claro, acá en el fondo que tenga el inicio, desarrollo y conclusión, ¿ya? O el inicio, el cuerpo argumentativo y las conclusiones, ¿ya? Principalmente. Y luego la calidad de los argumentos, o sea, que cada argumento que ustedes planteen tenga su cita, su respaldo, ¿ya? Tienen que al menos usar 3 citas. Por lo menos en este ensayo tienen que haber 3 citas, por lo menos. Ya citas que pueden ser de estadística, de personas de autoridad, de algún estudio que hayan encontrado sobre el tema. Ya todo eso funciona como cita. Y en este caso no voy a exigirles más que poner entre comillas simplemente lo que están citando. Nada más que eso, por ahora. ¿Ya? Bien. Eso y finalmente si se cumplió con todo lo anterior, estarían ok. Eso, ya a lo mejor, no sé si ustedes habían trabajado ensayos, pero así yo trabajo los ensayos. Ya esta es la pauta que suelo ocupar y si en caso que tuvieran conmigo el próximo año, es la misma pauta que ocupo por lo general en cuarto medio. Ya, así que solamente que en cuarto medio lo haría trabajar solo los ensayos. Así que igual es un plus trabajar en grupo. Ya. Eso chicos, ¿alguna duda? Eso es el trabajo y como les decía, voy a ampliar el plazo hasta el próximo viernes y los vamos a trabajar durante las 2 clases de la próxima semana, ¿ya? Pero de todas maneras necesito que me traigan un avance el próximo lunes, ¿ya? Ah, y me preguntaban por los grupos, miren, a ver, estos son los grupos que tengo, miren. Tengo, a ver, tengo a Valentina Aguirre, Francesca Ferrera, Constanza Bassi, Fernanda Ortega, Rodrigo Lobo, Oscar Martínez, Hans Callens, Joaquín González, Vito Pedemonte, Eduardo Aguilar, Sebastián Ardiles, Javiera Cutiño, Antonia Lara, Javiera Martínez, Valeria Araya y María Jesús Rosales. ¿Ya? Eh, ¿Hay algún grupo que iba a agregar a alguien o no? Sí, nosotros, grupo 9, vamos a agregar al Alejandro Barahona. Alejandro Barahona, ok. Ya, ¿algún otro grupo? Sí, profe, es que nosotros le preguntábamos porque como la Antonia está hospitalizada, la idea tampoco es sacarla del grupo, entonces queríamos Ajá. saber si podía la Fabiana. Sí, también, ningún problema. Sí, súper, me parece bien. Fabiana Godoy, entonces acá también, ok. Ya, Gracias. ya, muy bien. Y
A ver, ¿y los demás? Porque aquí no están todos, po. Los que no tienen grupo, hay algunos otros que hay algunos que ya saben que van a trabajar solo o de a dos o prefieren decirme después. Para anotarlo ahora, o si no me lo envían durante el día. Chicos, de los que no están acá en el listado, ¿hay alguno que vaya a trabajar solo, en pareja o con algún grupo o no? Chicos, ¿o prefieren enviármelo más tarde, los que faltan? Pero esto sí o sí tiene que quedar listo esta semana, ¿ya? Porque necesito que la próxima clase empiecen a trabajar en los grupos y que avancen, ¿ya? Es el compromiso, ¿ya? Porque si no se van a atrasar, chicos. Ya, si es que alguno, lo siento mucho, pero si alguno no me entrega el trabajo, Profe, yo no le, deme un segundo, no le voy a bajar la nota ni nada, pero si alguno no me entrega el trabajo, simplemente se queda con la nota que tiene la evaluación formativa, no hay otra oportunidad, ¿ya? Así que vean esto como una forma de subir su nota, porque si no, los que no lo entregan, yo no tengo problema que no lo entreguen, pero no pueden subir su nota, ¿ya? No hay otra forma, ¿ya? Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? ¿Quién me iba a preguntar algo? yo, profe, es que yo, o sea, mi compañera sí le envió el correo con el grupo y no está. A ver, pero dígamelo ahora, lo agrego ahora. ¿Quiénes son? Magdalena Meléndez, Deme un segundo, a ver, grupo 10. Ya, Magdalena Meléndez, ya, Montserrat Olivares ya. y Catalina Vélez. Catalina Belis. Muy bien, sin ningún problema. Gracias. Ya, ¿algún otro grupo? ¿Alguien más que no se haya anotado? Tengo 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿Y ustedes cuántos son en su curso? Tengo 28 anotados. Ya, y no sé si son 38. Hay 10 que todavía faltan. Chicos, esos 10 me tienen que escribir hoy día. Ya voy a anotar acá 10 pendientes, 10. ¿Ya? Hay 10 que están pendientes que no me han dicho nada. ¿Ya? Que necesito que me lo envíen hoy día. Bien, respecto a la asistencia, ¿llegó Francisco Soto, Alonso Poblete, Alfonso Pérez? ¿Llegó alguno de ellos? Sí, profe Alonso Poblete. Ya, muy bien, gracias. ¿Llegó Fernanda Ortega? ¿No? ¿Llegó Mateo Late? ¿Llegó, no? ¿Tampoco? Oscar Martínez tampoco llegó. Sí, profe, llegué. Ah, ya, muy bien. Ya llegó entonces Oscar Martínez y Cairon Castelli, Constanza Bassi, ¿no? Ya, y Martínez. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya, entonces, repito, el plazo es hasta el próximo día viernes. Ya se va a trabajar durante las dos clases de la próxima semana y tienen que traerme un avance el lunes, ya por lo menos del primer párrafo del ensayo, que es la introducción. Eso, chicos, ¿consultas o no hay consultas? ¿No? Cualquier cosa me escriben y por favor los que no tienen grupo, escribirme hoy día con un correo para saber qué va a pasar con ustedes. ¿Ya? Eso chicos, cuídense. Chao, chao. Chao. Que estén muy Profe. bien. Chao, Chao, profe. que estén muy bien. Chao, El chao. profe. Chao, chao, chao. Chao, profe. Cuídense, que estén bien. Chao.